Esto es Equilibrio Empresarial. Hablaremos de técnicas de motivación y consejos para tener una mejor salud física y mental. Yo soy José Antonio Rivera y podrás encontrarme en mis redes sociales como José Antonio Rivera B. Sígueme porque juntos la vamos a romper. ¿Recomiendas alguna revisión regular? Es decir, hoy a cierta edad es bueno irte a revisar cómo está tu nivel auditivo, ir a estas campanas como las que tienes en tu consultorio. ¿Esto lo recomiendas o cómo está el Sí, tema? para pacientes de riesgo, sin lugar a dudas, los famosos check-ups, ¿no? Si tú estás expuesto laboralmente a mucho ruido, por supuesto que es necesario, por lo menos anualmente, estar viendo cómo está tu oído ante la exposición a ruidos intensos. Entonces, personas que trabajen en fábricas o en lugares donde haya demasiado ruido, tienen que estarse checando la audición, aunque sean jóvenes, aunque sea lo que sea, ¿no? O sea, Claro. si estás expuesto a ruido, lo debes hacer. Lo mismo si tienes un hobby de riesgo, ¿no? O sea, si te gusta el tiro o si te gusta música, ¿no? Y eres baterista, etcétera. Y por supuesto que también tienes que ver la parte de prevención, porque ese ruido también afecta a la audición. Entonces, pacientes de riesgo lo tienen que hacer cotidianamente, pacientes que se exponen a ruido. Y sí, a partir de los 60 años de edad, 65, empieza el proceso de envejecimiento normal del oído y sí será necesario empezar dentro del check-up que nos hacemos todos, tanto de laboratorios como de otras partes del cuerpo, integrar un estudio auditivo. Y si tenemos padre o madre con pérdida auditiva, como decías, de oído cansado. Sí, también poner un poco más de atención y a lo mejor si tú viste que tu padre y tu madre empezaron con pérdida por ahí de los 60, pues sí, por supuesto, tus primeros exámenes a partir de los 60 para ver cómo estamos, ¿no? Afortunadamente la audiometría, que es el estudio que comúnmente se usa para esto, es muy fácil, no es nada invasivo, es un estudio que nos quita media hora, ¿no? Entonces está fácil, es de fácil acceso, no es, o sea, sí necesitas el equipo necesario, la persona que te lo haga de manera formal y correcta, pero bueno, lo encuentras fácilmente. Entonces, afortunadamente es un estudio bastante tranquilo, ¿no? Como ahorita que me decías del tema de tiro, me acordé de alguna vez que fuimos a tirar y me decía un cuate, ¿no? No, lo que pasa es que yo no estoy utilizando las protecciones de oído porque ya me acostumbré. Se voltea y le dice el profesor, el oído no se acostumbra, el oído se pierde, Sí. ¿no? O sea, ya no te duele porque ya Sí, perdiste exactamente. audición. Exactamente. Sí, ya no te lastima, pero eso porque ya no escuchas el tiro como antes, por supuesto. Perfecto, Doc. Aquí terminan las preguntas que traía específicamente para ti. ¿Crees que hay algún tema de relevancia que se nos esté olvidando en tu especialidad? Pues yo creo que otro tema que vemos mucho son todos los trastornos respiratorios, lo que comentábamos a principio, que era un poco más relacionado por el sueño, pero también todos los diurnos, ¿no? Los problemas obstructivos de la vía Claro. aérea superior, ¿no? Los problemas nasales que condicionan obstrucción. Creo que esto lo vemos a centenares en nuestros consultorios, los otorrinos, que son todos los trastornos que dan obstrucción nasal. Entonces sí, hablábamos, por ejemplo, de la alergia, los problemas alérgicos, los problemas ambientales que impactan directamente en los cornetes, en la mucosa de nuestra nariz, la inflaman y eso hace que tengamos una muy mala respiración. Y por supuesto que es de lo más común que vemos en otorrino, ¿no? De ahí están todos los trastornos anatómicos que generan una obstrucción. O sea, la forma de la nariz, tanto externa como interna, pueden generar una obstrucción nasal, ¿no? Las famosas desviaciones de tabique, Claro. que también es algo que vemos mucho. Entonces, sí, como recordatorio, decir que la respiración adecuada es a través de la nariz, ¿ok? No es por la boca, no es a veces, es siempre por la nariz. Sí, por supuesto, hay algo que se llama ciclo nasal, que es a veces respiramos mejor de un lado que del otro.
siempre hay un lado de la nariz que respira un poquito menos y uno que respira un poco más, pero eso es un proceso fisiológico que se llama ciclo nasal. No siempre estamos con 100% de la respiración nasal, pero bueno, si tú estás con un 20%, si tú siempre tienes problemas para respirar, si necesitas tener la boca abierta para respirar, si ya hay dolor, hay demasiada mucosidad, etcétera, por supuesto que tienes un trastorno nasal, ¿no? Y es algo que vemos muy, muy frecuente en los consultorios y es algo que también hay muchas dudas, ¿no? Oiga, doc, no respiro nada por la nariz. ¿Hay solución? Por supuesto, la mayoría de las veces tiene solución. El típico que está haciendo ejercicio, ¿no? A mí me pasaba en la bici antes de la cirugía, Sí. que levantaba la punta de la nariz y sentía que respiraba mejor, ¿no? Sí. Y evidentemente había veces que no había de otra y si no respiraba por la boca, pues sentía un poquito la falta de aire. Entonces, son como unos pequeños síntomas de recordatorio de decir tienes que ir a revisar alguna obstrucción, ¿no? Sí, de alertas, ¿no? Sí, te sofocas demasiado en la actividad física, si no estás descansando bien durante la noche, si tú notas que continuamente respiras por la boca, si ya hay síntomas como dolor, sangrados frecuentes, que también es algo que vemos mucho, por supuesto que tienes que ver al especialista, ¿no? Oye, y el lavado de nariz, de estas que son como mamilas que conectas en la nariz, las aplastas, sale el agua del otro lado, ¿es recomendable hacer eso como un hábito de higiene? Sí, yo lo recomiendo bastante los lavados nasales, pero sí a lo mejor hay que seleccionar bien al paciente y hay que explicarle cómo hacer el lavado nasal, porque el lavado nasal también tiene sus consecuencias. Por ejemplo, hemos visto algunos casos de lavados nasal ahora en niños, ¿no? Que se lavan. Los niños tienen la conexión de la nariz al oído, que comúnmente existe, hay una conexión, la tienen un poco más horizontal, ¿ok? Y eso hace que sea más fácil el reflujo de cosas de la nariz hacia el oído. Hacia el oído no puede ir nada de la nariz al oído, va al revés, del oído a la nariz. Entonces, estos lavados nasales en los niños que tienen esta estructura un poquito más horizontal, sí hemos visto que les generan problemas. Entonces, lo vemos en internet, el lavado nasal, agarramos al hijo, le damos sus lavados y después, es que me duele mucho el oído. Por supuesto, ¿no? Entonces, sí tienen sus consecuencias. ¿Okay? Entonces, sí tenemos, sí son buenos, sí los dejamos, pero sí creo que debemos explicarles bien cuándo usarlos, a qué grupo de edad y cómo usarlos, con qué volumen. ¿Y con qué tipo de agua, no? Exactamente, eso también. Agarré agua de la llave y con eso me hago... El agua de la llave, aunque es potable, todos lo sabemos, viene con contaminantes, puede traer metales inclusive, etcétera, ¿no? Entonces sí, no es bueno también hacerlo con eso. ¿Qué es agua salina? Sí, puede ser agua salina, la que compramos en farmacia, que viene estéril, es para uso médico, ¿ok? O podemos nosotros preparar, pero con agua limpia, ¿ok? De garrafón o previamente hervida, pero que sabemos que viene de una fuente limpia. Sí, yo, por ejemplo, los dejo bastante. De hecho, en época ahora bueno, ya vienen las lluvias, pero ahora que pasó la época seca, la resequedad, la mayoría de las veces indicábamos lavados nasales, ¿no? Que pueden ser con las soluciones que ya vienen embotelladas, que son atomizaciones, más que un lavado son atomizaciones, o pueden ser con las soluciones ya más de volumen más alto, pero sí siempre pues pregunten antes de agarrar y con cualquier líquido cosa, y con cualquier volumen hacerse el lavado nasal, ¿no? Porque perfecto, sí pueden tener consecuencia. Oye, Doc, ¿algún consejo con el cual quieras terminar? Pues yo creo que enmarcaste muy bien desde el inicio de la plática, la prevención, ¿no? O sea, no dejar pasar ningún síntoma auditivo, respiratorio o de garganta, ¿no? Por ejemplo, trastornos de voz. Es que llevo ronco ya 4 años, ¿no? O sea, atiéndete inmediatamente que perdiste la voz, ¿no? Ya llevo una semana, yo pensé que era un catarro, pero sigo con la voz mal. Tienes que ir a ver un especialista, ¿no? Lo mismo la nariz, pues ya sí me costaba trabajo, pero ya llevo 2 meses así. La prevención, ¿no? Detectar lo que no está bien
e irse a checar. Y afortunadamente cada vez lo veo más. Tengo muchos pacientes que llegan al consultorio y les pregunto, oye, ¿por qué vienes? ¿En qué te puedo ayudar? Fíjate, Doc, que vengo a prevenir. Escuché tal cosa. Esto es lo bueno de este tipo de charlas, de este tipo de podcast, que sí, la gente, la verdad, empieza a crear un poquito más de conciencia. Doc, no me duele nada, pero sí siento como que mi nariz no anda bien. Chécamela. Cada vez lo veo más. Entonces sí, la prevención es lo más importante, es el tip más importante que les puedo dar. También por eso la importancia de este tipo de espacios, que más que resolver muchas dudas es generar la inquietud en que debemos buscar, ¿no?, atención temprana y atención especializada, ¿no?